Saludos, y este es Radio Bimba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990. Este es el programa de trabajadores sociales, un programa que lleva ya varios años, yo diría casi una década, transmitiendo desde aquí, desde la WPRA 990. Quien le habla es el profesor Raúl Morris, el trabajador social, también profesor de diseño y de tecnología. Hoy vamos a hablar un poco de lo que se celebra en el día de hoy. Hoy se celebra el 420, el 420, y en Puerto Rico, por cierto, también se está celebrando. Estamos transmitiendo desde los Estados Unidos. Nuestra transmisión es precisamente porque fuimos invitados como chef desde hace unas semanas atrás para que participemos como chef canábico. Soy uno de los pocos chefs de cannabis en Puerto Rico. Yo, hasta donde sé, el único chef de cannabis, donde estamos presentando un libro llamado El Sofrito Canábico. El sofrito básicamente es una herencia africana. Muchos de nosotros sabemos eso y ha sido dispersada o esta receta de cómo hacer sofrito ha caminado prácticamente a todas las Américas, cualquier zona del Caribe, desde las islas hasta las Américas. Usted encontrará una versión de lo que es el sofrito. Y nosotros titulamos el sofrito canábico porque integramos lo que son unas recetas de cannabis usando el sofrito y el aceite y la mantequilla, entre muchísimas otras cosas. Déjenme decirle que hoy se celebra el 420. Para algunos pudieran saber que también es el cumpleaños de Adolfo Hitler. Eso es una de las cosas que siempre se tira, ¿no?, cuando se habla del 420, ¿no? Pero también se habla de que es la hora en la cual se reunían un grupo de jóvenes en Estados Unidos en una universidad precisamente para consumir cannabis. Quiero decirle y empezar hablando específicamente de que en Puerto Rico se ha legalizado lo que es el cannabis medicinal. Hasta ahora hay creo que como 15 diferentes condiciones que pueden usarse haciendo un proceso de ir al Departamento de Salud y solicitar, claro, hay un proceso bastante tedioso de cómo solicitar una licencia para poder comprar cannabis legalmente en estos llamados dispensarios. Los dispensarios son lugares en diferentes puntos de la isla. Escuché que hay sobre 100 y pico ya de dispensarios y hay montones de licencias esperando por ser aprobadas. También médicos, cientos de médicos alrededor de la isla que ya han recibido un entrenamiento para poder identificar a aquellas personas que pudieran usar cannabis como una alternativa para sus condiciones. Y una alternativa después de haber agotado todas las alternativas farmacológicas existentes. Eso es interesante. E inclusive el paciente pudiera solicitar, pero es un proceso que tienes que pasar por un médico, tienes que pasar por un abogado que te dé una affidavit y adicional a eso llenar una aplicación para el departamento de la familia, el departamento de salud. No confundamos las dos cosas, mala mía. El departamento de salud, una aplicación que se puede accesar por el internet. Usted puede accesar esa aplicación por el internet y si necesita buscar información también está en la página del Departamento de Salud. Precisamente usted busca Departamento de Salud, Cannabis y saldrá una página del Departamento de Salud con un segmento o una zona, una área específica que habla sobre cómo adquirir la licencia legalmente para conseguir cannabis en los dispensarios y también cuáles son aquellas condiciones que pudieran pudiera usted
tener para solicitar esta, esta licencia. Eso dicho, o sea que en Puerto Rico, tengo que decir algo bien importante, creo que es el único, adicional a Jamaica, creo que son los únicos países en el Caribe que han legalizado, entre comillas, eh, lo que es la venta del cannabis. Y hablo de Jamaica y hablo también de Puerto Rico, pero cuando hablamos de la República Dominicana todavía es prácticamente bien importante que sepan, allá no es legal y allá se puede, sí lo pueden arrestar y meterlo a la cárcel. Ni hablar de Cuba y la mayoría de las islas pequeñas, hasta donde sé, ninguna ha hecho precisamente este proceso, ¿no? De legalizarla o de proveerla, tener un proceso para que personas con condiciones puedan buscar. Estamos hablando de la marihuana medicinal, gente. Yo soy Raúl Moris, el chef canábico de Puerto Rico. Yo también soy trabajador social y ya llevo más de 2 años trabajando lo que es el cannabis como alimento. Y cuando hablamos de alimento es precisamente no se fuma, sino se usa dentro de lo que son los aceites, la mantequilla, por ejemplo, las leches, todo lo que tenga grasa pudiera extraer esto llamado los cannabinoides. Esa conversación de cannabinoides la tendremos en otra ocasión, pero precisamente son los cannabinoides a los que se le acredita lo que es el beneficio de la salud, precisamente. Y todavía no sabemos cuántos cannabinoides y otros elementos tiene el cannabis. Estamos en un proceso de investigación. Por muchísimos años, por más de 70 años, lo que es la investigación para adquirir el conocimiento, para poder entender el, el cannabis y cuáles son sus componentes. Por cierto, es una hierba que es milenaria. Lleva en los libros de la medicina, por ejemplo, china y la medicina ayurvédica, que es la medicina de la India, por miles de años y por muchísimos años en Europa y en Estados Unidos se usaba legalmente, venía integrada, por ejemplo, en algunos elementos, como ya les mencioné, algunos alcoholes, algunos aceites, algunos ungüentos, ¿no? Para que las personas la pudieran usar. Pero fue el presidente Nixon, aquel presidente I am not a crook, ustedes recordarán, uno de los posiblemente más vergonzosos momentos en la historia, voy a hacer una pausa, de los presidentes en Estados Unidos, ¿no? Pero precisamente Nixon fue uno de los más vergonzosos. Este señor tuvo que eventualmente salir y resignar y fue uno de los que persiguió precisamente montones de comunidades, particularmente aquellas y aquellos que protestaban en contra de sus políticas de guerra, ¿no? Estamos hablando de un presidente que justificó la matanza de montones de gente alrededor del mundo. Eso tampoco es nuevo y hago el comentario, pero eh, este presidente convirtió o creó una agencia particularmente cuya intención era perseguir todo lo que tenía que ver con el narcotráfico, ¿no? Y una de las particulares drogas que pusieron en esa lista, que no realmente no tiene por qué estar en esa lista de la heroína y de la cocaína, pues es la marihuana. Y por estas 70 y pico de años o más, ha sido ilegal y sigue siendo ilegal a nivel federal. Voy a hacer y subrayar ese comentario porque algunas personas piensan que porque es legal en el estado o en el territorio o en la colonia, como lo es en casi 30 y pico de diferentes estados en Estados Unidos de Norteamérica y zonas, y creo que también la isla de Guam. Voy a confirmar ese dato, pero había escuchado que también la isla de Guam o estaba en el proceso de solicitar precisamente para que sus ciudadanos la aprueben o ya la había aprobado. Sabemos que en estados como por ejemplo Nueva York ya existe, en el estado en el cual estoy por cierto, ya existe una serie de pasos que se entiende que para este año 2019 ya será legal
en el estado de Nueva York a nivel medicinal y se está posiblemente visualizando que para el 2020 ya tendremos en el estado de Nueva York la marihuana medicinal legalizada a nivel recreativo, ¿no? Sin embargo, en Massachusetts, en Vermont, en Oregón, en California, en Washington DC, en montones de otros estados, ¿no? En Las Vegas, en montones de otros estados, que ya les mencioné, casi 30 y pico de estados, ya ha pasado el proceso. Algunos es legal para consumirlo medicinal, haciendo un proceso como ya les mencioné que ocurre en Puerto Rico, un proceso con el Departamento de Salud en estos estados. Y hay estados que recreacionalmente usted puede ir con su licencia y ir a un dispensario y comprar el cannabis que usted desee, ¿no? Porque te dan un menú y le digo esta experiencia porque la he pasado, ¿no? Hace como 4 meses atrás estuvimos en Massachusetts e intentamos, ¿no? Inclusive visitar uno de estos dispensarios y fue tan sencillo como eso. E inclusive con mi licencia de Puerto Rico pude entrar a este dispensario. Te dan un menú parecido a un menú de restaurante donde hay, qué sé yo, 10, 15 diferentes variedades de lo que es el cannabis, o debo llamarle, más que variedades, son diferentes híbridos. Y cuando se habla de híbridos, ya esto es un poquito más científico, pero se habla de que las tres principales eh, plantas que están en la naturaleza, que tienen cannabis, diferentes niveles de cannabis, es la sativa, es la índica y la ruther's, que se me hace un poquito difícil pronunciarla, pero lo que es la sativa y la índica, cuando se habla de esas dos principales plantas, también también se llaman cannabis o sativas, pero son parte de esa familia. Y por ende, esas tres plantas son las que no han podido lo que viene siendo patentizar, porque las plantas naturales no se pueden patentizar, o sea, las plantas no se pueden patentizar. La medicina o las farmacéuticas o los imperios del fármaco a nivel mundial ha estado tras bastidores movilizando diferentes maneras para poder adquirir esta planta maravillosa, una super planta que se come. Oye, voy a mencionar eso porque la gente solamente piensa en cannabis y en la planta de cannabis como algo para poder arrebatarse o consumir para adquirir un high, ¿no? Pero la planta de cannabis, ya les dije milenaria, se ha usado en todo este tiempo como combustible. Se saca combustible de esa planta, se saca cáñamo, que es se sacan sogas, se dice que papel, se dice que, mencionamos ya la medicina, se dice también que se usa para fibra, ¿no? Se usa para construir tela, para hacer papel, ya mencioné el papel. Son miles de los productos. Se habla de que Henry Ford, en un momento particular, el señor que creó la compañía de Ford, de los carros Ford, Henry Ford construyó un vehículo usando el cáñamo o la planta de cannabis, ¿no? Cuando hablamos de los usos son infinitos que han existido y ahora mismo usted puede ir a comprar, porque comprar, por ejemplo, ropa hemp, que viene de una planta también llamada del cáñamo, es familia, ¿no? Es una de estas tres que mencioné. También puede comprar ropa, ¿no? Como camisetas, como pantalones, como chancletas, ese tipo de cosas ya legalmente lo puede comprar. Creo que en los moles en Puerto Rico ya hay diferentes marcas que ya están vendiendo ese producto. Ok, todo eso mencionado y hemos hablado ya de la trayectoria un poco resumida de lo que ha ocurrido, como ya le mencioné, es ilegal a nivel federal, a nivel estados y a nivel territorios y a nivel colonia, pues han hecho unas leyes locales para legalizarla y esas leyes las han básicamente
estructurado alrededor de la cultura de ese. Particularmente cuando hablamos de Puerto Rico, en Puerto Rico, ustedes saben que esto desde que llegó el nuevo gobierno ha habido una lucha constante con la señora Charboniel y otros políticos, e inclusive el señor Rosselló y otros políticos, para tratar de mantener esto lo más controlado posible. Ya la bola está corriendo, ya mucha gente, yo he escuchado el número, hace como 3 meses atrás tuve la oportunidad de poder participar en una de las convenciones de cannabis en Puerto Rico, la convención de cannabis en Puerto Rico, que es espectacular. Tuvo participantes de diferentes partes del mundo, vinieron aquí para hablar sobre el cannabis, detalles de diferentes proyectos que están ocurriendo en diferentes partes del mundo y el uso del cannabis, ¿no? Y en Estados Unidos también. Y como mencioné, se visualiza que esta planta, que ya por milenios ha tenido diferentes usos, muchísimos usos en la historia, en este momento tecnológico y histórico, donde estamos con estos conocimientos y con la capacidad de hacer cosas que a lo mejor no podíamos hacer hace 100 años atrás, claro está, pues se está visualizando llevar esta planta. Claro está, con los patentes adquiridos y con esto llamado los híbridos, que es la mezcla de estas diferentes plantas. Cuando hablamos de híbrido, que empecé a hablar de lo que es el híbrido, ¿no? Usted va a un dispensario y usted puede solicitar o comprar cualquiera de las plantas que están allí o cualquiera del cannabis que está allí y van a ver plantas que son híbridos, que son mezclas de diferentes plantas o las 3 diferentes plantas que le mencioné, la sativa, la índica, particularmente, las mezclan en diferentes proporciones y están creando nuevas plantas. Porque precisamente el que es un agricultor pudiera entender esto perfectamente, que la agricultura, como ya ustedes saben, es un invento del hombre, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, la agricultura es un invento del hombre y esto de hacer híbridos, nosotros llevamos ya, yo creo que cientos de años experimentando, cruzando plantas. Por eso que usted ha escuchado que, por ejemplo, cuando cogen el tomate y cogen el tomate pequeñito y lo convierten en un tomate grande para que la planta y la mezclan con genes de pescado y la mezclan con genes de otras plantas y la mezclan para poder hacer híbridos. Ese es un híbrido precisamente. Eso dicho, estas farmacéuticas están detrás de este movimiento. Nosotros estamos conscientes, yo como chef y yo como consumidor y yo como representante de la comunidad también, como trabajador social, hemos estado muy pendientes a esto porque precisamente la lucha en otros estados ha sido esa, no que se legalice tanto la marihuana o el cannabis, sino que se controle usando las farmacéuticas y precisamente los híbridos y estas grandes corporaciones para que ellos mantengan el lucro, ¿no? El gran beneficio del lucro controlado. Entonces, las luchas, por ejemplo, en lugares como California, son de las madres y de los padres de hijos que tienen alguna condición que quieren usar el cannabis, pero que no quieren que dependa de una farmacéutica, como la experiencia ha sido tan mal con las farmacéuticas porque los hijos a lo mejor no han tenido la cura para sus condiciones. Sí han tenido la experiencia de pasar por todos esos procesos, ¿no? E inclusive personas que han pasado por situaciones como cáncer, ¿no? Que han experimentado y que la usan para tener mejor manejo, por ejemplo, de los tratamientos de quimioterapia, de los radioterapia, del proceso de cáncer que como tal requiere tanto esfuerzo de un paciente particularmente. Todo eso dicho, estamos hoy 4/20, y hablo de abril 20 precisamente, celebrando a nivel mundial, y cuando digo a nivel mundial hablo muy en serio, en muchos países de Europa, en Estados Unidos, en México, ya México por cierto también lo ha legalizado, países como en Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, hay un sinnúmero de diferentes países que ya también lo ha legalizado. Entonces, como le mencioné, esto ha sido, hoy se celebra a nivel mundial este día
y es para concientizar y para educar sobre el tema. Por eso aprovechamos la oportunidad del programa para precisamente hablar sobre el cannabis y el 420, que es hoy. Hoy se celebra. Si veo un festival o escucha de un festival que pudiera estar dándose en alguna parte del país, como lo que ha ocurrido en el Capitolio por años, donde se reúnen aquellos que consumen, pacientes y otras personas que respaldan este movimiento para precisamente fumar cannabis al frente de lo que es el Capitolio. Esto se ha dado por muchísimos años ya y el evento es precisamente hoy. Si escuchan, es muy bueno, sería muy buena oportunidad, claro está, de ir a hacer las preguntas, ¿no? que son pertinentes. Yo ya dije que soy chef canábico, yo soy chef canábico y si alguien necesita un chef para algún evento, claro, una persona que ya tenga una certificación, que ya pueda legalmente comprar, porque yo no compro, yo no traigo, yo no vendo, ese no es mi trabajo es cocinarlo, integrarlo en un alimento saludable para aquella persona que ya tiene una condición, pudiera, ¿no? Pudiera usar otro método para consumir lo que es el cannabis. Porque hay diferentes formas de consumirlo, ¿no? Ya se están haciendo un sinnúmero de diferentes productos, desde estos que se llaman vapes o evaporadores, ¿no? Que parecen unos cigarrillos electrónicos, pero usted pone el aceite de cannabis y usted lo consume de esa forma. Evaporadores, ¿no? Que pueden usar también esto de las bolsas esta para poder convertirlo en vapor, lo que es el cannabis, y entonces usted poder inhalar ese vapor y no tener que fumar, por ejemplo, lo que viene siendo el, el cigarrillo de cannabis, ¿no? Algunas personas precisamente entienden que fumar es fumar y no importa si está fumando un cigarrillo o si está fumando cannabis o cualquier cosa que esté fumando, sigue siendo mal porque hay un proceso de combustión, que ese proceso de combustión pudiera afectar a una persona con el sistema comprometido, el sistema inmunológico comprometido, ¿no? Eso todo dicho, hoy se celebra el 420, ya estamos mencionando y lo hemos dicho, es precisamente algo que se ha estado celebrando por muchísimas décadas alrededor del mundo y se está celebrando precisamente con este gran movimiento que para muchos de nosotros sabemos, pensamos que detrás de este movimiento también hay unos grandes intereses. Eso es estas grandes corporaciones multibillonarias alrededor del mundo. Les voy a mencionar una, por ejemplo, para algunos a lo mejor le chocará, ¿no? Compañías, por ejemplo, como Barnes Masters, compañías, por ejemplo, como Marlboro, por ejemplo, como Winston, por ejemplo, como Camel, estas grandes corporaciones. La de Barnes Masters es una agencia de publicidad, pero que trabajó y trabaja con esta gran corporación llamada el Winston-Salem, ¿no? Donde se hacen los cigarrillos. Pues las compañías de cigarrillo, y particularmente estas que les mencioné, han comprado eh, corporaciones o compañías pequeñas de Canadá y de otros lugares que están ya produciendo este cannabis legalmente con intenciones de poder identificar cómo pueden integrar, hacer por ejemplo, en vez de un cigarrillo de tabaco, un cigarrillo de cannabis, pero un cigarrillo de cannabis que tenga una planta, un híbrido, que ya les dije que son estas mezclas, donde pudieran fortalecer lo que sabemos que tiene, por ejemplo, capacidades hasta muy reciente. Hemos escuchado de estudios en Israel, estudios en España, científicos en Estados Unidos, estudios de renombre, ¿no? Donde ya, por ejemplo, en un país como Israel, que es uno de los principales investigadores precisamente en Israel, que descubre el THC, que ya mencioné es el cannabinoide. Yo no quiero entrar mucho en lo técnico porque no quiero que es injusto tratar de hacer un programa con tanta información y hacerlo para que solamente algunos lo puedan entender. Mi intención es que usted que pudiera interesarle, ¿no? Por ejemplo, alguna condición de las que mencionamos o de las que están que ya aprobadas en Puerto Rico, usted pudiera usar el cannabis como una alternativa ¿no? A la medicina farmacológica que pudiera tener unos efectos secundarios
Oye, el que no me crea cualquier anuncio que usted ve en la televisión cuando dicen, pues, esta medicina te cura esto, pero abajo dice los efectos secundarios y muchos sabemos que son efectos secundarios muy significativos y muy serios, ¿no? De ese fármaco y que posiblemente sea peor que curar o que mejorar la condición que ya usted tiene. Entonces, se habla de que el cannabis medicinal y el cannabis usándose de la forma como se ha estado planteando responsablemente, los efectos secundarios son pocos o ninguno y que la posibilidad de adicción es poca o ninguna, diferente a muchos de los fármacos, por ejemplo, que controlan o que se recomiendan o que se sugieren para dolor, ¿no? Que sabemos que son unos en Estados Unidos, ¿no? Y yo diría en muchos países desarrollados alrededor del mundo. Cuando se habla de estos fármacos que se están recomendando como si fueran dulce para montones de diferentes ciudadanos norteamericanos y personas alrededor del mundo, se le está dando estos fármacos, son adictivos, altamente adictivos, y que tristemente la adicción es muchísimo más complicada para muchas de estas personas. Oye, un ejemplo de eso es Vicozzi, ¿no? Algunos escucharán y recordarán que Vicozzi hoy por hoy es una persona en recuperación constante, ¿no? Porque por unos años fue adicto a la heroína y eso lo dice en sus canciones, eso no es un secreto, eso lo sabe todo el mundo. Pero la explicación que da ahí también en la película es que su adicción es resultado de las recetas cuando tuvo un accidente en una motora y que eventualmente le dieron estos medicamentos para el dolor y lo convirtieron en un adicto, ¿no? Un tecato, ¿no? Eso es algo que lo sabe todo el mundo y si no lo saben, acaban de escucharlo aquí en Radio Bemba. Se nos está acabando el programa, como les dije, hoy es el 420, se celebra alrededor del mundo el Día del Cannabis y celebra de diferentes formas. Hay festivales, eventos pequeños y eventos grandes, multitudinarios, donde la gente está consumiendo cannabis precisamente. Y nosotros hemos estado hablando de cannabis porque entendemos como soy un chef que cocina. También tenemos un canal de la cocina canábica que usted puede visitar, se llama Marihuana Medicinal Puerto Rico, lo puede encontrar en YouTube. En Facebook nos pueden encontrar como Marihuana Medicinal PR, todos juntos. Allí constantemente estamos enseñando videos y llevando mucha información, eso lo puede encontrar ahora mismo. Marihuana Medicinal PR en Facebook y en YouTube el canal de cocina canábica Marihuana Medicinal Puerto Rico también. Queremos invitarlos al Mercado Agrícola Natural de Ponce, que se está dando en este mismo instante, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y adicional a eso, lo invitamos mañana al Mercado Agrícola Natural de Rincón, donde se da todos los domingos, desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bemba, bendición y cuídense mucho.